Hola gente, espero que estén muy bien. Lo que veremos en el día de hoy es un estudio completo de una función en donde analizaremos todos estos puntos. Mi nombre es Lucía y te doy la bienvenida a mi canal. La función que estudiaremos es una función polinómica. Vamos a arrancar analizando el dominio. El dominio son todos los valores que puede tomar la variable independiente. En este caso, al ser una función polinómica, no hay ninguna restricción para los valores de x, por lo tanto, el dominio serán todos los reales. Analizaremos ahora el conjunto de ceros. ¿Qué es el conjunto de ceros? Bueno, son todos los valores de x que hacen 0 a la imagen. Lo que vamos a hacer para hallar el conjunto de ceros de nuestra función es igualar la función a 0. Como es una función polinómica, lo que vamos a hacer es factorizar a ese polinomio para poder hallar todos esos valores de x que hacen 0 a y. En este caso tengo tres términos y en los tres términos aparece la x, por lo que podríamos hacer es sacar factor común. El elemento que voy a sacar factor común va a ser x. Entonces me queda x por 1/3 por x cuadrado más 1/2 por x menos 2. Y acá tenemos un polinomio de grado 2, por lo tanto lo que podríamos hacer es aplicar la resolvente para sacar las dos raíces. Queda que una raíz es aproximadamente 1,81 y la otra menos 3,31. Una vez que hallo las raíces, ahora sí podemos escribir a este polinomio completo de forma factorizada. Me queda 0, x por x menos 1,81 por x más 3,31. Por lo tanto, podemos decir que los tres valores de x que hacen 0 a la imagen son 0, 1,81 y menos 3,31 aproximadamente, ¿sí? Entonces, el conjunto de ceros estaría conformado por estos tres valores. Vamos ahora a hallar el conjunto de positividad y negatividad. Esta función, al ser una función polinómica, es continua en todo su dominio, por lo que podríamos, para hallar a estos conjuntos, aplicar el teorema de Bolzano. Es decir, lo que vamos a hacer es ver qué valor adopta la imagen de la función en cada uno de los intervalos que se conforman a partir de los conjuntos de ceros. Uno de los intervalos, yo tengo que mis conjuntos de cero, voy a escribirlo acá, es menos 3,31, otro es el 0 y otro es el 1,81. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar la función donde es positiva y negativa su imagen dentro de este intervalo, entre este y este. Entonces, tenemos mi primer intervalo, va a ser de menos infinito a menos 3,31. Otro intervalo va a ser desde menos 3,31 a 0. Otro es de 0 a 1,81. Y el último es de 1,81 a más infinito. Vamos a evaluar la función con un elemento de cada uno de los intervalos para ver el signo que adopta la imagen. Por ejemplo, en este intervalo, en menos infinito a menos 3,31, podemos evaluar la función en el valor cuando x es menos 4. Reemplazamos todas las x por menos 4 y vemos el signo que nos da. Bueno, acá nos quedó un número negativo, por lo tanto, la función en ese intervalo va a ser negativa. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de los intervalos. Esto quedaría negativo, positivo, negativo, positivo. Tenemos que el conjunto de negatividad va a estar dado por el intervalo menos infinito a menos 3,31, unión 0,181. Y el conjunto de positividad va a estar dado con el intervalo menos 3,31 hasta 0, unión 1,81, me voy a poner acá abajo, a más infinito. Vamos ahora a calcular la intersección de la función con el eje y, o también llamada ordenada al origen. Hallar la intersección con el eje y es ver en qué valor corta la función cuando x es 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es evaluar la función en x igual a 0. Cuando x es 0, y va a ser 0. Nuestra ordenada al origen será el par ordenado 0, 0.
Vamos a analizar ahora los intervalos de crecimiento y decrecimiento de nuestra función. Lo que nos va a ayudar a analizar crecimiento y decrecimiento de la función es la derivada. La derivada de la función me da la pendiente de esa función, ¿sí? Entonces me da la fórmula general de la pendiente. Por lo tanto, lo que uno puede hacer es analizar cuál es la pendiente de la función en distintos puntos. Y si es positiva, me va a indicar que entonces que es creciente. Y si la pendiente es negativa, me va a indicar que en ese punto la función es decreciente. Por lo tanto, la derivada es una herramienta fundamental para el análisis de crecimiento y decrecimiento. Lo que vamos a hacer en primer lugar es calcular la derivada de nuestra función. Tenemos acá una constante por una función. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, la constante queda y tengo que derivar la función, ¿sí? Bien, más la derivada de este término va a ser lo mismo, una constante por la derivada de la función menos una constante por la derivada de la función. Entonces, ahora derivemos cada una de estas funciones. Me queda 1/3 por la derivada de x a un número. Lo que tenemos que hacer es, este número baja, me queda x elevado a, y tengo que restarle 1 al exponente, a la 2. Listo. Más 1/2 por, lo mismo, me va a quedar 2 por x, y 2 menos 1 es 1, así que el exponente sería 1. Y en este caso tengo la derivada de x, que es igual a 1. Por lo tanto, me queda 2. Y vamos a reescribir un poco esto. El 3 con este se lo simplifico, por lo tanto me queda x al cuadrado. Este 2 y este 2 lo simplifico, me queda x y menos 2. Ya tenemos la derivada que corresponde a un polinomio de grado 2. ¿Qué tenemos que hacer luego de derivar la función? Bueno, es hallar los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos elementos de x que anulan a la derivada o también en la que la derivada no está definida. Como es un polinomio de grado 2, no hay ningún elemento de x que haga que la derivada no se defina, así que por lo tanto esa opción la descartamos. Lo que sí vamos a tener que ver es cuáles son esos valores que anulan a la derivada. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es igualar esta derivada a 0. Como es un polinomio de grado 2, lo que podremos hacer es aplicar o la resolvente o aplicar o completar cuadrados o cualquiera de las formas que ustedes sepan y encuentren para poder factorizar un polinomio de grado 2. Entonces, aplicando la resolvente, lo que obtuve que estos dos valores de x son los que me anulan a la derivada. Por lo tanto, mis puntos críticos serán menos 2 y 1. Como esta función también es continua y derivable en todo su dominio, podemos aplicar el teorema de Bolzano, es decir, evaluar el signo que adopta la derivada en cada uno de los intervalos conformados por los puntos críticos. Es decir, vamos a trabajar como hicimos para el conjunto de positividad anterior. Tenemos uno de los intervalos va a ser desde menos infinito hasta menos 2, otro va a ser desde menos 2 a 1 y el último desde 1 a más infinito. Entonces, analizaremos el signo que adopta la derivada de la función. Evaluar la derivada en el intervalo de menos infinito a menos 2. Entonces, cuando x es menos 3. Me va a quedar menos 3 al cuadrado, que es 9, menos 3 es 6 y 6 menos 2 es 4. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la derivada es positiva. Si la derivada es positiva, o sea, ¿qué significa? Que la pendiente de la función dentro de ese intervalo, desde menos infinito a menos 2, es positiva. Por lo tanto, que la pendiente sea positiva significa que es creciente. Por lo tanto, mi función en ese intervalo es creciente. Ahora vamos a evaluar entre menos 2 a 1, ¿sí? De menos 2 a 1, o sea, por ejemplo, 0, me da 0, 0, que es negativa, ¿sí? Por lo tanto, la función en ese intervalo decrece. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa. Y vamos a ver para el intervalo 1 más infinito, 2. 2 al cuadrado es 4, más 2 es 6, menos 2, 4 es positiva también. Ya entonces tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.
Lo que vamos a ver es los máximos y mínimos de esta función. Ya hicimos en el punto 5, analizando el decrecimiento y decrecimiento, cuando crecía y decrecía esa función. Bueno, eso nos va a servir ese cuadrito, por eso no lo borré, para analizar si los puntos críticos son un máximo o un mínimo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que en el intervalo menos infinito a menos 2, la función crece. Llega a menos 2, en el menos 2 la derivada se está anulando y luego en el menos 2 a 1 decrece. ¿Qué significa? Que x igual a menos 2 va a ser un máximo, ¿sí? Entonces vamos a sacar cuál es el punto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, evaluar la función en menos 2, a ver cuánto nos da. ¿Sí? Cuando x es menos 2, quiero saber cuánto vale y. Nos da que 10 tercios es igual a y. Por lo tanto, el par ordenado menos 2, 10 tercios es un máximo. Vamos a ver qué pasa acá. Analicemos. De menos 2 a 1 decrece la función. Y a partir de 1 más infinito empieza a crecer. Por lo tanto, en x igual a 1, que era otro de los puntos críticos en los que se anulaba la derivada, tenemos un mínimo. Como tenemos un mínimo, vamos a ver cuál es ese par ordenado. Nos queda que es menos 7 sextos. Por lo tanto, el par ordenado 1 menos 7 sextos es un mínimo. Para analizar los intervalos de concavidad y convexidad, lo que vamos a tener que calcular es la derivada segunda de nuestra función. Hay que calcular la derivada de la función. Aplicar la segunda derivada, vamos a tener que derivar esta, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo tengo es x elevado a la 2. Recuerdo que el 2 baja y me queda x a la 1, más la derivada de x, que es 1, menos la derivada de la constante, que es 0. Por lo tanto, no lo escribimos. Nos queda que la derivada segunda de nuestra función es 2x más 1. Vamos a hallar los valores que anulan a la segunda derivada. Vamos a igualar la segunda derivada a 0 y vemos cuál es el valor de x que anula a esa segunda derivada. Me queda menos 1 sobre 2, ¿sí? Entonces, este punto va a ser un posible punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Son los puntos en los que la función cambia su curvatura, es decir, que pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Entonces, ¿por qué es un posible punto de inflexión? Bueno, porque hay que ver si realmente sucede ese cambio de curva. ¿Y cómo vamos a ver si sucede ese cambio de curva? Bueno, analizando el signo de la segunda derivada en los intervalos conformados por su posible punto de inflexión. Entonces, esto sería, tengo desde menos infinito a menos un medio, va a ser un intervalo, y el otro va a ser desde menos un medio a más infinito. ¿Sí? Vamos a ver qué signo me da la segunda derivada dentro de cada uno de estos intervalos. Para este intervalo menos infinito a menos un medio, voy a tomar el valor de x menos 1. Por lo tanto, la derivada segunda, esto es menos 2 más 1, me queda negativa. Acá me queda negativa. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro intervalo, ¿sí? Esta vez tomando la derivada segunda en 1. Me queda 2 por 1 más 1. Y esto sería positivo, ¿sí? ¿Qué significa? Que si la derivada segunda dentro de un intervalo es negativa, la función va a ser convexa o cóncava hacia abajo. ¿Sí? Acá vamos a poner así, convexa o cóncava hacia abajo. Y si la derivada segunda es positiva, significa que es cóncava hacia arriba o cóncava. ¿Sí? Si hablamos de cóncava y convexa, sería convexa y cóncava, o cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Nosotros obtuvimos, a partir de determinando los intervalos de concavidad y convexidad, el posible punto de inflexión, ¿sí? El valor de x de ese punto posible de inflexión. Bueno, habíamos dicho que era x menos un medio. ¿Y cuándo definitivamente es un punto de inflexión? Bueno, cuando hay un cambio de curvatura en esa función, ¿sí? Es decir, desde menos infinito a menos un medio vimos que era cóncava hacia abajo, y en menos un medio más infinito era cóncava hacia arriba. Por lo tanto, en x igual a menos un medio hay un cambio de curvatura. ¿Qué quiere decir esto? Que x menos un medio es una de las coordenadas del punto de inflexión. Entonces hay que sacar cuánto vale
la función, ¿sí? Cuánto vale y cuando x es menos un medio para tener todo nuestro par ordenado del punto de inflexión. Entonces, reemplazamos todas las x por menos un medio y nos quedó que la función evaluada a menos un medio es igual a 13 sobre 12. Por lo tanto, el punto de inflexión será el par ordenado menos un medio, 13, 12. Y ahora sí, ya estamos listos para ir a graficar. Tenemos nuestro sistema de ejes cartesianos acá ya dibujado y vamos a ayudarnos con todos los datos que ya obtuvimos previamente. Vamos a arrancar ubicando nuestro conjunto de ceros, ¿sí? Aproximadamente dice que es menos 3,311, entonces 1, 2, 3, va a estar por acá, menos 3,311, otro va a ser el 0 y otro va a ser el 1,81, por acá. Vamos a ubicar el orden del origen que ya están, que es el 0, 0. Vamos a ubicar los máximos y los mínimos. Máximo es menos 2, acá menos 2 y 10 tercios. Ahí tengo un máximo y después voy a tener el mínimo en 1, en 1,1 por acá, más o menos. Ahí el mínimo. Y el punto de inflexión es menos un medio, 1 acá por acá. Ya tenemos todo ubicado, ahora sí nos falta graficar. ¿Qué me dice? Bueno, que desde menos infinito a menos 3,31 la función es negativa, o sea, va a estar por debajo, ¿sí? Y yo sé que desde menos infinito a menos 2 es creciente, así que por lo tanto va a venir así esto. Ahí, hasta ahí. Luego de menos 2 va a decrecer. Desde menos 2 hasta 1 va a decrecer. Hasta 1 sería acá, ¿sí? O sea, hasta este punto va a decrecer. Va a pasar por este punto de inflexión, por el 0,0, ahí, ¿sí? Y después vuelve a subir, ahí, ¿sí? Ya tenemos este que es 1. Ven que es desde acá hasta acá, es cóncava hacia abajo o convexa, y después en este punto cambia la concavidad y pasa a ser cóncava hacia arriba, así coincide, cóncava es desde menos un medio hasta más infinito, ¿sí? Y ahí ya tenemos listo el gráfico de nuestra función. Y esto fue todo por hoy, espero que les sea de utilidad. No te olvides de compartirlo, darle like y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Si querés apoyar mi canal y te gusta mi contenido, no te olvides de suscribirte. Te lo agradezco un montón. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.